días. A continuación voy a presentar la evaluación final del curso de arquitectura de computadores de acuerdo a lo solicitado en la guía. Muy bien, continuamos con el concepto de máquina secuencial de programa almacenado de arquitectura de computadores basado en von Neumann, en donde nos indica que una máquina secuencial básicamente son máquinas transductoras y en las que dada una palabra de entrada generan otra de salida. Eh, la base principal fueron sus acciones indivisibles, donde se realiza una lectura sobre la cinta de entrada, se hace un cambio de estado y se graba un símbolo en la cinta de salida. Von Neumann introduce un concepto muy importante que es la máquina secuencial de programa de almacenado, en donde se definen una serie de instrucciones simples en las que se puede programar cualquier tarea de cálculo de máquina, en donde se forman una serie de instrucciones las cuales se van a usar como tal llamados y posteriormente almacenado en la memoria. Luego posibilita como tal el cargue de programas, como lo mencioné anteriormente, en la memoria donde se cargan los datos. Básicamente lo que requiere son un órgano de cálculo, una memoria, un control, entradas y salidas. La máquina de von Neumann tenía 5 partes básicas: la memoria, la unidad aritmética, la unidad de control de programa y los equipos o unidades de entrada y salida, en donde la memoria constaba básicamente de 40.096 palabras y con cada una de 40 bits. La unidad de control, que es como tal la que supervisa la transferencia de información, y la unidad aritmética, que es aquella que se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas necesarias para la ejecución de la instrucción. Seguido a esto, pues básicamente von Neumann introduce dos conceptos básicos, que es la utilización del sistema de numeración binario, el cual simplifica enormemente los problemas que la implementación electrónica de las operaciones y funciones lógicas planteaban. Proporciona igualmente pues mayor inmunidad como tal a los fallos. También el otro concepto como tal es el almacenamiento de la secuencia de instrucciones, de cual consta el programa de una memoria interna que es de fácil acceso junto con los datos de referencia. De esta forma la velocidad del proceso experimenta un considerable incremento y pues donde se recuerda que una instrucción o un dato estaba codificado pues en una ficha, que fue lo que se mencionó anteriormente. Muy bien, pues un elemento como tal importante eh, es la parte de control, en donde este como tal forma parte de líneas donde va dirigida la información. También marcan la secuencia eh, se, de los pasos a seguir por la transferencia. Seguir esos son los datos que son en forma bidireccional y también es importante mencionar que la memoria está dividida en pequeñas unidades de almacenamiento que contienen instrucciones del programa y los datos. El bus de direcciones consta de un conjunto de líneas que permite seleccionar de qué posiciones de memoria se requiere leer su contenido, que posterior a esto pues vamos a verificar cómo es que se hace la transferencia en algo más gráfico. Aquí podemos observar la arquitectura como tal de la máquina secuencial de von Neumann, propuesta por von Neumann, en donde podemos observar los periféricos de entrada, los IPs, que es la unidad central de procesamiento, donde se encuentra como tal el procesador, la unidad aritmética, la unidad de control, la memoria principal y periféricos de salida. Pues como lo mencioné anteriormente, pues básicamente las ventajas como tal que tiene la arquitectura propuesta por von Neumann, pues básicamente es que pues tiene un almacenamiento secuencial de las instrucciones,
lo cual facilita la accesibilidad como tal a los conjuntos de datos que se requieran para las instrucciones. También la utilización del sistema binario, pues que simplifica en gran medida como tal los problemas de implementación en cuanto a las operaciones y las funciones lógicas. Muy bien, continuamos con la evolución de los microprocesadores y pues sus principales fabricantes, que para este caso podemos observar que es Intel y AMD. eh, Empezar, pues es importante tener como tal el concepto del microprocesador, el cual consta básicamente de un circuito integrado. eh, Se suele asociar por analogía como tal el cerebro pues de un computador. Está compuesto por millones de componentes electrónicos y constituye básicamente la unidad central de procesamiento del computador. Básicamente su función principal es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta pues cada una de las aplicaciones del usuario. Eh, Solamente ejecuta instrucciones programadas en un lenguaje de bajo nivel, que seguido a esto vamos a ver cómo una pequeña instrucción realiza operaciones aritméticas, lógicas simples, como sumar, restar, multiplicar, dividir, y lógicas binarias, y pues obviamente acceso como tal a la memoria. En este gráfico podemos observar la evolución que ha tenido Intel eh, como tal. Los primeros procesadores pues básicamente fue el Intel 4004, el cual fue el primer procesador del mundo. Fue un chip bastante sencillo, desarrollado por Intel, de 4 bits. Seguido a esto sigue el Intel, el 8008, que fue desarrollado en 1972. Eh, Seguido a esto tenemos el SCMP, que fue desarrollado por National Semiconductor, que fue de los primeros procesadores que estuvo disponible desde el principio del 74. Este procesador tiene algo particular, y es que presenta un bus de direcciones de 16 bits y un bus de datos de 8 bits. Después de esto pues viene el Intel, el 8080, que se convirtió como tal en la CPU de la primera computadora personal. Seguida esto están los Motorola. Digamos que es importante mencionarlo, ya que pues Motorola digamos que incursionó en el tema del microprocesador, en donde se utilizó como parte de su kit de desarrollo de sistemas en la industria, pues fue enfocado más a la parte industrial. Seguido a esto pues está el Z80, que, que fue por la compañía Zilog Corporation. Seguida a esto pues digamos que a la par continuaron con los Intel, el 8086 y el 8088, que posterior a esta diapositiva vamos a ver eh, cómo es como tal el registro de estos procesadores. Y bueno, eso como tal en cuanto a Intel. En cuanto a AMD, aquí podemos observar pues que a la par que iba Intel, pues iba AMD desarrollando procesadores homólogos en cuanto a velocidad de procesamiento. Aquí podemos observar que en el 99 pues como tal se creó el Athlon. Seguido a eso está el AM386, el AM286. Ya para el 2011 ya empezaron con los Phenom, eh, que tenía un procesador de 3.2 GHz y pues tenía 6 MB de caché. Ya para el 2003 empezaron con los Athlon 64FX, que ya empezaron como tal con la arquitectura de 64 bits. Y para el caso de Intel, pues Intel ya a la fecha, aparte que empezó como tal con sus Core Duo, Core 2 Duo, seguido se empezaron con los Core i3, que son procesadores de doble núcleo.
que poseen también una gráfica integrada. Seguido a esto están los Core i5 y los Core i7, que es como tal los últimos procesadores que hay como tal en el mercado, que está compuesto como tal por 4 núcleos. Hay procesadores pues, un poco más robustos, pero pues digamos que comercialmente estos son los que se encuentran disponibles en el mercado. Muy bien, continuando con la presentación, tenemos los sistemas numéricos. Eh, Aquí podemos observar en la gráfica el sistema decimal, el sistema binario, el sistema hexadecimal y pues obviamente las conversiones que existen. Eh, pues el sistema decimal como tal pues es un sistema de numeración posicional. Pues están representados como tal con una base aritmética de potencia número 10, como su nombre lo indica, y pues el conjunto de símbolos utilizados pues es lo que comúnmente vemos como un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 hasta 9. Seguido a eso tenemos el sistema binario, que es un sistema en el que pues, los números se representan utilizando dos cifras, 0 y 1. Es uno de los que se utilizan como tal pues, en la computadora, el cual usó von Neumann como tal para simplificar mucho los procesos. Pues trabajan como tal a dos niveles de voltaje, por lo cual su sistema de numeración natural es el encendido 1 y apagado 0, o 1 lógico y 0 lógico. Seguido a eso tenemos el sistema hexadecimal, pues como tal que tiene una numeración posicional y tiene como base 16, y pues su uso actual está muy vinculado a la informática y ciencias de la, pues también enfocado en la parte computacional. Eh, pues suelo utilizar como tal el byte, el octeto como unidad básica de memoria, debido a que un byte representa 2 a la 8. Eh, Seguido de esto pues vamos a ver como tal las conversiones de decimal a binario, de binario a decimal, de hexadecimal a binario y de hexadecimal a decimal. Aquí encontramos un gráfico bastante eficiente en cuanto al binario, en la conversión como tal de binario a hexadecimal, en donde pues tenemos un número, codificación binaria, unos y ceros. Pues digamos que la parte, para encontrar como tal la parte hexadecimal, conversión esa parte hexadecimal, pues digamos que se divide como tal en dos mitades, en donde pues de acuerdo a una tabla que ya existe, podemos encontrar que después del 9 encontramos que para 10 el valor sería A, para 11 sería el valor B, para el 12 sería el valor C y así sucesivamente hasta el número 16, que para este caso hasta el número 15, que para este caso sería el F. ¿Sí? Y pues como tal se divide, pues se busca como tal esos dos valores en la tabla y pues se va armando como tal eh, nuestro, nuestra numeración en hexadecimal, y pues ya encontramos que para el código binario 11001000 pues encontramos que su valor en hexadecimal es C8. Muy bien, aquí encontramos el sistema hexadecimal a decimal. Básicamente pues eh, el número 3 a 1, el número 3 a 1 en base 16, pues aquí como tal encontramos pues en base 16 vamos convirtiendo como tal los valores de A, y seguido a esto pues encontramos que nuestro número en base 16 después de las multiplicaciones se realiza la suma final y pues va a arrojar como tal el 929. eh, Luego de eso pues vemos la conversión como tal de decimal a hexadecimal, que es a través de la división en base 16, como se mencionó anteriormente, ¿sí? Y de acuerdo a eso pues obtenemos como tal los valores 13, 15 y pues de acuerdo a lo que de acuerdo a la división a las fracciones restantes pues encontramos que eh, para el valor de 13 pues tenemos la D, para el valor de 15 tenemos la F y pues el 3 como tal que se toma tal y como es. Entonces encontramos que para el número 3571 eh, pues el orden como tal se debe colocar en que el mayor peso, es decir, el de mayor eh,
peso, va de TF3, el cual nos indica que es el 3571. Muy bien, aquí encontramos como tal nuestros registros de un procesador 8086 de Intel. Pues básicamente están compuestos a través de una serie de, de componentes, como es la unidad aritmetológica llamada LU, la unidad de control, los buses, los flags de estado. Encontramos los registros como tal de uso general, ¿sí? Que es donde podemos ir colocando los valores en memoria. Seguido están los registros de segmentos de código, de datos, de pila, y los registros de puntero, que son los de instrucción, de pila, de base, de fuente y pues de destino. Al lado derecho podemos observar como tal un diagrama esquemático de cómo se interconectan entre ellos, ¿sí? Y en la diapositiva a continuación pues vamos a observar eh, cómo es gráficamente ese procedimiento. Muy bien, aquí encontramos como tal un programa realizado a través del aplicativo MSX88, el cual digamos que es un homólogo del 8086 para verificar cómo es que se transmiten los datos a través de los buses, a través de la unidad aritmetológica. Y aquí le estamos diciendo pues que tenga un origen como tal en 2000, que nos mueva un registro en AX con denominación de 9876, que nos lo mueva al registro de X y que posterior a esto nos haga una suma entre AX y DX y que finalice el programa. Entonces aquí como tal encontramos eh, cómo es el recorrido de este programa, ¿sí? Y pues, podemos observar como tal que eh, él inicia como tal donde le dijimos que en el 2000, ¿sí? Va como tal en la memoria, él eh, va a consulta como tal que nos mueva como tal ese valor a la X. Seguido a esto pues tiene que hacer un movimiento como tal al registro general de X, y posterior a esto a través de la unidad metodológica pues va como tal a realizar la suma y pues nos va a arrojar como tal un resultado en la memoria. Muy bien, continuamos con los progresos y avances de la tecnología de semiconductores en relación a los microprocesadores tipo CISC y RISC. Pues que básicamente los CISC que básicamente son computadores con un conjunto de instrucciones complejo, y los RISC que son computadores con un conjunto de instrucciones reducido. Pues observamos como tal que para los microprocesadores tipo CISC pues la capacidad de procesamiento es mucho menor. En cambio la capacidad de procesamiento en cuanto a los RISC es de 2 a 4 veces mayor. La microprogramación es una característica importante de la parte de la arquitectura CISC, como fueron los Intel 8086, 8088, los Motorola, los primeros Motorola. Eh, Sin embargo, en la tecnología RISC, pues se descubrió que eh, cuando se ejecuta como tal programas compilados directamente a través de una serie de microinstrucciones que se encuentran residentes en la memoria externas al circuito integrado, pues resultaba ser un poco más eficiente, gracias a que el tiempo de acceso a las memorias pues fue bastante decrementado, y pues obviamente mejoraba como tal la tecnología y pues su encapsulado. En cuanto a la CISC, pues la microprogramación significa cada instrucción de máquina es interpretada por un programa localizado en la memoria del circuito integrado del procesador. Y para los RISC, pues estos microprocesadores siguen tomando como tal la base del esquema que vimos anteriormente de von Neumann. Eh, en la década de los 60, pues la microprogramación por sus características era la técnica pues obviamente más apropiada, eh, pues permitía desarrollar procesadores con una compatibilidad bastante buena, y pues obviamente los procesadores
pensadores se dotaron de procesos conjuntos como tal de instrucciones. En la parte de RISC, pues encontramos que existen como tal tres grupos característicos, que es la transferencia, la operación y el control de flujo, lo cual redujo como tal un conjunto de instrucciones pues muy básicas, muy simples, con las cuales se puede implantarse pues operaciones mucho más complejas. Las instrucciones compuestas en la parte de CISC son codificadas internamente y ejecutadas pues con una serie de microinstrucciones almacenadas en la ROM interna de este microchip, y pues para esto requieren varios ciclos de reloj, al menos uno como tal por instrucción, para poder ejecutarlas. Sin embargo, para los RISC, pues la arquitectura de tipo load store, que es el cargue y almacenamiento, las únicas instrucciones que tienen acceso a la memoria son load y store, que es la parte de registro a registro, con un número pues, menor como tal de acceso a la memoria para la consulta de estos datos. Para la parte de los CIS, pues podemos observar que se puede observar que cada usuario pues debía decidirse a favor o en contra de determinada arquitectura, pues dependiendo la cantidad de operaciones y de registros que requiriera, y pues debía determinar obviamente en costos para determinar si de pronto RISC eh, puede emplearse de forma más rentable pues en una aplicación mucho más concreta. Eh, Casi todas las instrucciones en la parte de RISC pueden ejecutarse dentro de un ciclo de reloj, un control implementado por hardware, un diseño de tipo load store, y pues casi todas las instrucciones se pueden ejecutar de cada ciclo de reloj, lo que pues generó una reorganización de la ejecución de las instrucciones pues por medio de un compilador. Eh, en cuanto a costos, pues digamos que el procesador de un CISC pues tenía un valor de más o menos unos $500. Este sería secundario para un usuario en diseño de una estación de trabajo para venderla después por 100 mil dólares, y su decisión orientada exclusivamente pues a la potencia como tal del procesador. Eh, el hecho de que la estructura simple de un procesador RISC conduzca a una notable reducción de la superficie del circuito integrado se aprovecha con frecuencia para ubicar las mismas funciones adicionales, pues como tal la unidad de procesamiento aritmético de punto flotante, unidad de administración de memoria, funciones de control de memoria caché y implantación de conjuntos de registros múltiples. Pues básicamente hoy en día como tal la set de instrucciones pues obviamente se quiere que sea mínima pues para ocupar el menor espacio posible, y la tecnología RISC pues ha tomado bastante fuerza en ese aspecto, en cuanto a que ya para operaciones mucho más complejas pues simplemente se van a usar datos básicos, y a partir de eso pues se va a desarrollar como tal la cantidad de procesos que se requieren en el set de instrucciones. Muchas gracias por su atención.